Dice así la palabra de Dios. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Amén, hermanos. Vamos a tener una oración de ofrecimiento. Voy a hacer esta oración para que desde sus hogares estemos en postura de oración, hermanos. Dice, vamos a orar. Señor Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel con cada uno de nosotros, Señor. En esta hora, Padre, te damos gracias porque tú has puesto los medios para poder estar conectados en esta reunión, Señor. Gracias por cada uno de los que estamos conectados, Señor. Te pedimos que este culto sea de agrado para ti, Señor, que estas lecturas, estos signos, Padre, y este estudio que nos va a dar nuestro hermano pastor, Señor, sea de agrado para ti, Padre bendito, sea de olor grato para ti, Padre. Te pedimos que tú seas, Señor, el que dirija este culto, Señor, que tú apresures también a aquellos hermanos que se han de conectar, Señor, que tú facilites todos los medios, Padre Santo, que ellos tengan en su corazón también la necesidad, Señor, de alabar tu bendito nombre, Señor, en este día. Gracias te damos, Padre Santo, porque tú nos bendices con este día, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y sabemos que tú eres fiel con cada uno de nosotros. Señor, te pedimos que tú dirijas este culto, Padre, y que los hermanos que se han de conectar, Señor, se conecten pronto para escuchar tu bendita palabra, Señor. Entonces te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias. Número 138. Salmo número 138. Vamos a leer todo el capítulo. Son 8 versículos y vamos a hacerlo. ¿Les parece bien si cada hermano lee un versículo? Yo empiezo con el primero, nuestra hermana amada con el segundo, nuestro hermano pastor con el tercero, y veo a alguien conectado, pero no sé si me pueda decir qué hermano es porque no me aparece su nombre. Hay un cuarto hermano que está conectado. No sé si me están escuchando, hermanos. Sí se escucha, hermana. Me parece que es la hermana Reina y familia, con el hermano René. Ah, ok. Sí, es nuestra hermana. Ah, hola hermana Reina, buenas tardes. Si usted nos pudiera apoyar con el número 4 y no sé si hay alguien más ahí, hermana, con usted que también quisiera apoyar con la lectura. Hola, hermana. Soy la hermana Sara y está mi mamá, mi papá está presente, pero él no puede leer aún. Ok, hermano, usted con el 4 y su mamá con el 5 y nos unimos en el 7. Amén, hermanos. Okay. Vamos a leer Salmo número 138. Empiezo yo. Dice así la palabra de Dios. Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Cuando te llamé, me respondiste y mi alma desfallecida se llenó de vigor. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Hermana Amadita, ¿has activado su micrófono? Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás, contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. ¿Todos? Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre,
No desampares No- la obra de tus manos. Amén. Amén. Hermanos, vamos a alabar a nuestro Dios y vamos a hacerlo entonando el himno número 30. Solo a ti, Dios y Señor. Himno número 30. Hermana, creo que no se escucha el himno. Hermana Amadita. No se escucha nada, hermana Suri. No, sí, no se escucha, hermana. Si no, vamos a entonarlo a capela, hermanos. Creo que no se está escuchando el himno. Vamos a cantarlo a capela, hermanos. El himno número 30. Solo a ti, Dios y Señor, adoramos, adoramos. Y la gloria y el honor tributamos, tributamos. Solo a Cristo nuestra luz acudimos, acudimos por su muerte en la cruz. Revivimos, revivimos. Un espíritu no más nos gobierna, nos gobierna. Y con el Señor nos das paz eterna, paz eterna. Él es fuego celestial, cuya llama en amor angelical nos inflama, nos inflama. Disfrutamos tu favor, solamente, solamente. Por Jesús, fuente de amor,
permanente, permanente. Solo Él nos libertó de la muerte, de la muerte. Solo Él se declaró nuestro fuerte, nuestro fuerte. Solo tú, Creador, Dios eterno, nos libraste del furor, del infierno. Y por esto con placer proclamamos que solo en tu gran poder confiamos. Amén, hermanos. Creo que ahí tuvimos una falla con el himno anterior, pero gracias a Dios que podemos entonarlo también a capela. Hermanos, es el momento de la bienvenida y voy a dar lectura a el Salmo 133 y solamente voy a leer el versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén, hermanos. Sabemos que ahorita por el tema del COVID no podemos estar reunidos en la casa de oración de nuestro Dios, pero damos gracias a Dios porque Dios nos pone estos medios para, a pesar de que estamos cada quien en sus hogares, podemos tener este momento de alabanza, de oración y de estudio a través del internet, hermanos. Le damos gracias a Dios porque el Señor ha puesto en sus corazones apartar esta hora para poder entonar himnos y alabar a nuestro Dios. Hermanos, sean todos bienvenidos a esta reunión virtual y vamos a entonar el himno número 428. Mirad cuán bueno y delicioso es. Vamos a entonar este himno, hermanos, y sean todos bienvenidos. Hermana Amadita, ¿será que sí se pueda poner este himno? Sí, hermano. Himno número 428. Y después de este himno vamos a entonar también el himno número 16, de tus mandatos tengo sed. Mirad cuán bueno y delicioso es. Mirad cuán bueno y delicioso es. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Himno 16, hermanos, de tus mandatos tengo sed. De tus mandatos tengo sed, proclamo yo tu amor. Mi alma bebita en merced de mi buen Salvador. Tu
tu salvador, te quiero yo obedecer. Tu ley es deliciosa y tus promesas son más ricas que todo don y tu palabra hermosa que oro más precioso. Amén, hermanos. Qué hermoso himno. Vamos a prepararnos para el mensaje y vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer en Nahum. Vamos a leer el capítulo 1. Son 14 versículos. Voy a pedir a nuestra hermana Julia si tiene a cargo esta lectura, hermana. En Nahum, capítulo 1. Y los demás hermanos podemos seguir esta lectura con nuestras Biblias. Nuestra hermana Julia, si por favor puede dirigir esta lectura. Nahum, capítulo 1. Hermana Julia, ¿me escucha? Creo que tiene desactivado su micrófono. Pues un poco lo que sucedió. Y aquí hubo un juego bastante agresivo, una montaña rusa de emociones. Tuviste 3 errores y 3 aciertos. Sumamos 2.000. Creo que Yo hago está... la lectura, hermana, no se preocupe. Ok, hermana, gracias. Nahum, capítulo 1. La ira vengadora de Dios. Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador, Jehová es vengador y lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y angosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué piensas contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos, aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Así ha dicho Jehová, aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados y él pasará. Bastante te he afligido, no te afligiré ya más, porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. Mas acerca de ti mandará Jehová, que no quede de memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas,
cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Amén. Amén, hermana. Gracias por la lectura. Voy a pedir a nuestra hermana Rocío si puede llevar a cabo la oración por el mensaje, hermana. Y después de esta oración es el momento de nuestro hermano Hugo. Nuestra hermana Rocío sí está conectada. Creo que, a ver. ¿Sí me escuchan, hermanos? Sí, hermana, se escucha muy bien. Bueno, voy a hacer esta oración, hermanos. Vamos a orar. Señor Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque nos permites estar reunidos en este culto, Padre Santo. Te pedimos en esta hora por este mensaje, nuestro estudio que nos está impartiendo nuestro hermano Hugo, Señor. Te damos gracias por su vida, Señor, por este siervo que has puesto en este momento, Señor, para que nos enseñe tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que tú bendigas este momento de estudio, Señor. Gracias por la vida de nuestro hermano, Señor. Te pido que tú seas el que esté en este momento en su corazón, Señor, y en el corazón de cada uno de nosotros, atentos a escuchar tu palabra, Padre bendito. Te pido que tú prepares nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, y que este estudio, Señor, no solo se quede grabado en la mente, Señor, grabado en este video, Señor, sino que también se quede grabado en nuestros corazones, Padre, y que como seres humanos podamos poner en práctica tu palabra, Señor bendito. Sabemos que no somos perfectos, Señor, pero estamos aprendiendo más de ti, Padre bendito. Te pido que tú pongas atento nuestro corazón y nuestros oídos, Señor, a escuchar tu bendita palabra. Y gracias te damos por el hermano que has dispuesto de su tiempo, que has puesto, que se ha puesto a estudiar, Señor, para enseñarnos en este momento. Te pedimos que tú te quedes con cada uno de nosotros, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos a darle el tiempo a nuestro hermano Hugo González Acevedo para este estudio de Nahum. Adelante, hermano. Buenas tardes, hermanos. ¿Sí me escuchan todos? Hermano, buenas tardes. Buenas tardes. Un poco bajito, hermano, un poco bajito. Bajito. Vamos a notar para que me escuchen mejor. Es un gran gusto estar con ustedes, hermanos, ya después de este mes en el cual hemos prácticamente hablado de algunos de los profetas menores. Creo que ahí tendríamos que ver la mano de Dios. ¿Sí me escuchan un poco mejor? ¿No? Sí, se escucha mejor, hermano. Ah, ok. Ok, hermanos. Por ahí les envié un documento como, pues no tanto tarea, pero sí como una manera de prepararnos para ver al libro de Nahum. Ahí es un breve cuestionario. Alguien pudiera, ahora sí, de manera rápida, expresar qué fue lo que encontró en Nahum. Había ahí 7 preguntas. Eran sencillas y se leía el libro para entenderlo. Obviamente lo más laborioso era leer Jonás, que era parte de lo que hablábamos, que era su parte anterior. Pero bueno, no sé si alguien quiera compartirlo antes de que iniciemos la reflexión de este libro. ¿No? Entonces inicio yo.
Bien, hermanos. Profeta Nahum, uno de los, podríamos decir, versículos más conocidos de este profeta, tiene que ver con el versículo 7. Yo por eso lo establecí como fortaleza en el día de la angustia. Y creo que ahí tendríamos que darnos cuenta de lo que habla el profeta Nahum, un nombre muy, muy bonito, muy llamativo. A lo mejor no conocemos a muchos Nahum hoy en día, pero Nahum significa consolación, ánimo. También tiene esa connotación de ser aliviado por la venganza, y eso obviamente se aplica al ministerio de este profeta. Obviamente aquí Nahum tiene como propósito a animar al pueblo, darle alivio después de que ha sido asolado, de que ha tenido problemas en ese sentido. Sus contemporáneos son Jeremías y Sofonías. O sea que si hemos leído Jeremías, y bueno, ya hablábamos un poco de Sofonías también, vamos a entender el contexto en el cual Nahum está hablando. Obviamente Nahum es un libro que a lo mejor no llegamos a entender muy bien, porque quien lo lee de manera muy rápida y no llega a entender el contexto del cual está hablando, pues podría sonar un libro muy crudo, muy áspero, y que no llegamos a entender claramente cuál es el mensaje del profeta o el mensaje de Dios para su pueblo, porque pareciera que no habla mucho de Judá o de Jerusalén, pero sí habla de Nínive. Entonces creo que ahí es donde nos costaría un poco de trabajo ver que se está refiriendo a una ciudad. Y bueno, quien haya leído Jonás, pues ha de acordar de la ciudad de Nínive en ese sentido. Aquí está hablando Nahum, está profetizando la destrucción de Asiria, que fue un hecho histórico en el 612 antes de Jesucristo. Obviamente ahí también cayó pues la ciudad Nínive, que era la capital o la ciudad principal de Asiria, invadida por los medos y los babilonios. Entonces creo que ahí es el cumplimiento de esta profecía de Nahum acerca de Nínive. Este hecho, hermano, nos pone también muy cerca de las reformas de Josías. Entonces, cuando Josías encuentra esa, podríamos decir, esa copia de Deuteronomio, anima al pueblo, le da esperanza de que de alguna manera va a estar en buenos términos con el Dios que los ha escogido como pueblo. Y entonces de alguna manera también está el ánimo de que Dios va a ejecutar el juicio en ese sentido. Si leemos Nahum, hay algunas referencias que ahorita vamos a anotar en el capítulo 1, que nos da evidencia de que sí, ya estaba la influencia de Josías en ese sentido, porque hace referencia a Deuteronomio, a lo mejor no de manera directa, pero la manera en cómo expresa, escribe y detalla su predicación o su profecía, tiene muchos detalles de lo que es el libro de Deuteronomio. Ahí empieza diciendo, y creo que una de las preguntas es de dónde fue escrito. Pues fue escrito en Elcos, una ciudad, ahí es donde vivía Nahum, ahí es donde recibe el mensaje y la profecía sobre Nínive, es otra de las preguntas. Y el escritor realmente pues es Nahum, porque él dice que él recibió la visión, recibió la profecía y le expresa en ese sentido. En lo general, el libro habla solamente de un solo tema, que es la destrucción de Nínive. El mensaje es claro, es directo, no nos podemos equivocar al interpretar qué es lo que estaba diciendo Nahum que iba a suceder sobre esa ciudad de Nínive, y los porqués y los cuándos también les expresa de una manera muy clara y muy cruda el profeta, que así fue recibida el mensaje de Dios para que lo expresara en ese sentido. Algo que tenemos que pues descubrir y aplicar es que el libro de Nahum es una poesía acróstica, algo similar al Salmo 119, que cada estrofa o cada párrafo tenía como letra inicial una
una letra del alfabeto hebreo. Entonces, Nahum está escrito en ese sentido. A lo mejor en nuestra traducción no la llegamos a ver en esa majestad literaria, de verlo como una poesía acróstica, pero lo que sí está establecido es que cuando los judíos tenían una poesía acróstica es porque la memorizaban y era útil para su enseñanza, para su recordatorio, y porque lo consideraban un mensaje importante. Entonces, Nahum, si ustedes lo ven, obviamente en nuestro lenguaje español no llegamos a ver la poesía israelita ahí, pero es un libro de poesía. Obviamente también podemos decir que como libro de poesía, la mayoría de los salmos, al igual que el libro de Nahum seguramente era cantado, era entonado o tenía música en ese sentido. Aquí también otro detalle es que este libro de Nahum son 100 años después de la predicación de Jonás. Acuérdense de aquel hombre que no quería ir a predicar porque él decía que seguro al escuchar la predicación los ninivitas se iban a arrepentir y no iban a ser castigados. Y Jonás quería que fueran castigados por su rebeldía, por su pecado, por todo lo que era y representaba Nínive en ese aspecto. Obviamente ya los pormenores del libro de Jonás, pues creo que no es necesario recordarlo. Sabemos cómo fue escrito Jonás y cuál es el trama que se desarrolla el profeta en ese sentido. Pero bueno, 100 años después, otra vez la escritura va a hablar en contra de Nínive, y en este sentido ahora no hay vuelta atrás para Nínive. Ya recibió la oportunidad, se arrepintieron, pero volvieron otra vez, o podríamos decir de una manera muy coloquial, volvieron a sus andanzas y se alejaron de la enseñanza de la escritura o de la enseñanza de Dios para sus vidas, que les había permitido, les había perdonado, les había dado la esperanza y la oportunidad de retomar el buen camino en cuanto a lo que Dios había querido para con ellos. El libro de Nahum es un libro apasionado, hermanos. A lo mejor la lectura, así como la vemos, no nos emociona mucho, pero si lo analizamos a la luz de lo que el profeta quería decir, es un libro lleno de pasión, no es un libro que tenga un tono muy monótono, sino que tenemos que verlo e imaginarlo como lo que es, una poesía. Entonces hay momentos en los cuales hay un ritmo que es cambiado de una manera muy fuerte a una manera muy piano, si lo tomamos las connotaciones de la poesía o de la música, y el libro de Nahum así es. Pero nos presenta Nahum algo que a veces pensamos y que lo analizábamos en Malaquías y en Zacarías. El Dios que presenta Nahum no es un Dios frío, ni remoto, ni tampoco inalterable, como de alguna manera la filosofía pudiera pensar acerca de Dios. Creo que el libro de Nahum va a decir que Dios no es así, sino que es un Dios apasionado también, un Dios fuerte y que cumple su propósito, aunque pareciera que tarda. Nínive era la capital o representante del imperio asirio. Dicen que era una ciudad magnífica, que de alguna manera era, podríamos decir, la joya de la corona del imperio asirio, porque en primer lugar había sido, según Génesis 10, 8 al 11, fundada por Nimrod. Estaba establecida ahí en lo que hoy conoceríamos como el país de Irak, más o menos cerca o a la orilla del río Tigris. O sea que tenía una afluente, tenía de manera continua agua. Entonces creo que ahí podríamos imaginar la magnitud y la importancia de Nínive para el imperio asirio. Creo que la historia nos va a decir que llegó a tener, por lo menos en la fecha en la cual le escribe Nahum, unos 300,000 habitantes dentro de esa muralla que estaba alrededor de la ciudad, más o menos de 12 kilómetros de circunferencia era la ciudad. Entonces que ahí podemos considerar la importancia y la magnitud de esta ciudad tan importante para el imperio asirio, y que según el imperio era una ciudad invencible. Ese era el contexto y es parte de la historia, y de ahí lo que nos dice la escritura en cuanto a Nahum en el capítulo 1 que ya leíamos,
y creo que sí tendríamos que reconocer lo que es un himno a nuestro Dios. Y aquí entra un tema que a veces no llegamos a entender del todo, hermanos, porque usa el término celos. Y cuando hablamos de celos, creo que no podemos entenderlo a la luz de la Escritura, porque tenemos un concepto de ese sentimiento muy diferente a lo que la Escritura es. Cuando las personas celan y se vengan, es porque actúan en un espíritu egoísta. Creo que está demostrado que no es amor, es más bien egoísmo, es vanagloria, y eso provoca esa circunstancia de celos, y provoca venganza, provoca revancha, provoca todo lo que ustedes y yo pudiéramos imaginar, porque no creo que lo hayamos vivido, ¿no? Creo que ninguno de nosotros tiene algún cónyuge o algún familiar que sea celoso y que tenga arranques vengativos y en ese sentido, ¿no? Si lo tenemos, pues creo que tendríamos que prender alarmas rojas y decir, eso no es realmente algo que presente amor, sino más bien egoísmo, vanagloria, y no es realmente el término adecuado para decir que hay amor. ¿Por qué? Porque está lleno de emociones egoístas. Pero cuando hablamos de Dios es algo diferente, y eso lo presenta Nahum. Dios sí puede ser celoso, y ese es, podríamos decir, la pureza del término celar. Y el Señor así lo presenta y se expresa así Nahum ahí en el capítulo 1, versículo 2. Y creo que la Escritura y ustedes y yo podemos decir que sí, solamente Dios tiene derecho a ser celoso y llevar a cabo una venganza. Porque cuando lo vemos así, creo que pudiéramos entender que, y a veces lo leemos en los periódicos o en las revistas de chismes, decir es que a fulano o tal persona mató por celos a su pareja, ¿no? Pero cuando lo asociamos a esa circunstancia de celos, de ira, de enojo, de venganza, pareciera que en nuestra mente no cabe el pensar que Dios sea así, porque de alguna manera pudiéramos decir que Dios no puede tener esa emoción como los humanos la tienen. Y claro que no tiene Dios esas emociones en ese aspecto, porque Dios no actúa con orgullo o con vanagloria, ese acto de los celos. Dios sobre todo está insistiendo en la lealtad de su pueblo, y creo que cuando Dios expresa que Él solicita y merece esa lealtad, es porque de alguna manera lo merece. Recordemos aquel versículo 1 de Éxodo 20, cuando dice, yo te saqué de Egipto, por lo tanto, y empieza a desarrollar la expresión de lo que hoy conocemos como los 10 mandamientos. Primeramente dice los motivos y la grandeza de Dios, que lo sacó con mano poderosa, y después le expresa lo que Dios pide de su pueblo. Entonces, cuando Dios se manifiesta así, entonces Él es justo de que Él castigue a las personas que de alguna manera son malhechores y que no se han arrepentido. Cuando vemos la venganza y el celo de Dios, no hay una mezcla de egoísmo. Su propósito cuando la Escritura habla de que Dios es celoso y vengativo, es porque está expresando que el propósito de Dios es erradicar o quitar el pecado y restaurar a su pueblo o restaurar al mundo. Un ejemplo es Deuteronomio 5:9, hermanos. Ahí lo tienen en la pantalla, espero que lo puedan ver. Y recordando los 10 mandamientos que hacía mención hace un momento, pero ahora en la versión de Deuteronomio, no te inclines ante ellos ni le rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Entonces creo que ahí el mismo Dios está diciendo, yo soy tu Dios y soy un Dios celoso. Ahora, en el término humano, pues si conoces a una persona que es celosa, pues imagínate, creo que sí pudiéramos entender la magnitud del término de que Dios es celoso, si lo vemos desde el punto de vista
negativo. Cuando la Escritura lo expresa desde el punto de vista positivo, porque Dios está diciendo, yo merezco por lo que soy, que no mires a ningún otro Dios, que no tengas ningún otro deseo más que adorar y glorificarme a mí en ese sentido. Cuando lo vemos y lo comprendemos brevemente a lo largo de la Escritura o de la historia bíblica, pudiéramos entender por qué Dios permitió el diluvio, por qué Dios permitió el castigo y la destrucción de Jerusalén, y en el sentido del libro que estamos analizando, por qué va a permitir la destrucción de Nínive, por qué Dios está estableciendo los juicios y cómo de alguna manera Dios se va a manifestar como un Dios todopoderoso, pero también lo hace con un sentido, aunque al analizar muy a grosso modo, aún podría decir alguien, yo no veo ahí el amor de Dios, pero ahí está reflejado el amor de Dios para su pueblo y manifestándose Él como un Dios grande y poderoso. Dentro de ese sentimiento, si es que lo podemos entender a la luz de nuestras emociones como personas, el celo de Dios no admite que su pueblo sea oprimido. Si bien no admite que su pueblo vaya su corazón hacia otro Dios, tampoco va a permitir que su pueblo sea oprimido, ni que los enemigos se burlen de su pueblo en ese sentido. Por eso podríamos decir, hermanos, claramente que lo que presentan aún es que si tenemos esa errónea opinión de que nuestro Dios suspende el castigo, no es porque sea un Dios insensible o que tarde, porque esté distraído, sino que de alguna manera Dios guarda su ira o guarda sus juicios para su propio tiempo conveniente. O sea, cuando se ejecutó el diluvio era porque era el tiempo conveniente para que Dios recibiera toda la gloria y toda la honra. Lo que hemos visto a la luz de Zacarías y de Malaquías, Ageo y los demás profetas que hablaban de la destrucción de Jerusalén en ese aspecto, también ese fue el momento conveniente para que el pueblo viera y analizara que tuvo toda la oportunidad de volver a Dios y no lo hizo. Y entonces se cumplió lo que Dios les había dicho que iba a suceder si no regresaban a su corazón a Dios, a adorarle y a buscarle. En ese mismo capítulo 1, versículo 2 al 6, imaginemos ahí, no sé, si pudiéramos en nuestra imaginación ponerle música a esos versículos 2 al 6, y yo creo que le pondríamos un ritmo fuerte, rápido, no sé, a lo mejor hasta un rock, hablando de música y a la poesía que presenta Nahum, porque la manera en cómo expresa ahí Nahum está hablando de la grandeza, la majestad, del poder de Dios, y que de alguna manera sí podríamos ponerle música, y seguramente en la cultura, en el tiempo de los judíos de Israel, seguramente sí tenían música y no sabemos cómo lo cantaban, pero hay evidencia de que sí tenía, por ser poesía, música Nahum. ¿Por qué? Porque Nahum describe la majestad de Dios haciendo referencia a los fenómenos naturales que presenta ahí el pasaje. Entonces imaginen ese aspecto de Nahum recordando y viendo en su mente y lo que Dios le estaba permitiendo ver, los truenos, los relámpagos, las tormentas, los torbellinos, toda esa circunstancia, y creo que bien pudiéramos recordar nosotros cuando escuchamos una lluvia muy fuerte, cómo suena en nuestra casa, o si nos ha tocado la oportunidad de experimentarlo en la calle, en el campo, pues se ve los truenos, el viento, el aire, el granizo, todo eso está reflejando Nahum. Entonces imagínense qué tipo de música tú le pondrías al hablar de esa circunstancia de que está presentando Nahum. Ahí el versículo 6, que pudiéramos entender claramente a qué se refiere, a lo que estoy hablando, es porque dice Nahum, ¿quién podrá quedar en pie ante su ira feroz? ¿Quién podrá sobrevivir ante su furia abrasadora? Su furor arde como el fuego
y ante él las montañas se desmenuzan. Y aquí en el contexto, si lo vemos también a la luz de la versión 60 o antigua, pareciera que 4 veces habla de la ira de Dios. Entonces creo que ahí pudiéramos entender que hay una repetición de la palabra, sus sinónimos de ira, para darle el énfasis y decir que cuando Dios se enoja, es de manera total y nadie puede escapar de esta circunstancia. Ahí Nahum, en el capítulo 1 del 2 a lo que estamos hablando, imagínense lo que presenta Nahum. Habla del huracán, habla de la tempestad, habla de toda esa circunstancia y dice que Dios se pasea ahí. Cuando vemos las nubes, es que Él es el polvo de sus pisadas. Y tendríamos que entender que esta alegoría o este mensaje de Nahum no era para los israelitas. Los israelitas no eran en el momento en el cual escribe Nahum un pueblo pesquero. Más bien, los israelitas siempre fue un pueblo agricultor. Vivió de la agricultura, del ganado, pero no de la pesca. ¿Quién vivía de la pesca? ¿Quién sabía del mar y toda esta circunstancia? El pueblo asirio. Entonces les está diciendo en ese sentido que ese Dios que se manifiesta en la tempestad en el mar era el Dios de los israelitas. Entonces ahí es donde tendríamos que darnos cuenta de ese asombro que estaba provocando Nahum hacia el pueblo, decirle, eso que tú ves en el mar es Dios el que se está manifestando, es el Dios de Israel, el Dios de los judíos el que está viendo ahí. Entonces, si hoy en día aún todavía, cuando hay huracanes, hay barcos que sufren circunstancias de extravío y demás, imagínense en la época en la cual se refiere Nahum. Pero sobre todo él habla de reprender el mar, hace que se seque, y si lo consideramos de que se había vuelto a descubrir una porción de Deuteronomio, está haciendo referencia a cuando Dios sacó a Israel de Egipto. Podemos entender por qué habla de que el mar y los ríos se secan, porque pues, hace referencia a Israel a decirle, acuérdate cuando Dios te sacó de Egipto, hubo la división del mar para que tú escaparas de los egipcios, acuérdate que cruzaste el río Jordán en seco para poseer la tierra de Canaán. Habla también de que la tierra tiembla cuando Dios está presente, y te digo que hace una evidencia total a cuando Dios se manifiesta y da su ley, donde dice claramente que el pueblo temía porque el monte humeaba y había relámpagos, truenos y todas esas circunstancias. Entonces creo que ahí es el hecho. Entonces imaginen el ritmo que está llevando Nahum ahí en la poesía, diciendo truenos, relámpagos, el mar se divide y todo esto, y pareciera que ahí desciende el ritmo de la poesía, y entonces dice, Jehová es bueno. Creo que ahí es donde entra un declive de la poesía, pero no porque sea menos importante, sino que está hablando del juicio, la grandeza de Dios, y de ahí decae a algo muy, muy suave y muy amoroso para el pueblo de Dios. Creo que ahí podríamos entender el mensaje de Nahum en ese capítulo, que para los que niegan creer que Dios es un fuego consumidor, eso no lo puede permitir, porque de alguna manera quien no cree en la grandeza de Dios, Dios se manifiesta como lo veíamos ahí en el versículo 6, un fuego que consume, que se manifiesta de una manera potente. Pero para los que son parte de su pueblo, está diciendo Nahum, en su misericordia hay seguridad y paz, y suple todas las necesidades que de alguna manera pudiéramos tener. Entonces creo que ahí tendríamos que darnos cuenta de ese mensaje de Nahum, y podríamos relacionarlo con 2 pasajes que yo quise retomar, el de Amós 3, 1 al 3, y el de 2 de Timoteo 2, 19. Amós 3, 1 al 3 dice, escuchen este mensaje que el Señor ha hablado contra ustedes, oh pueblos de Israel y Judá, contra toda la familia que rescaté de Egipto. De entre todas las familias de la tierra, solo con ustedes he tenido una relación tan íntima. Y habla de la grandeza, del amor de Dios y su misericordia,
Y entonces ahí va esa muestra de amor que presenta Amós. Por eso debo castigarlos por todos sus pecados. Y aún hace esa evidencia o esa pregunta retórica. ¿Pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? Y creo que esa es la pregunta importante para todo creyente, para todo hijo de Dios. Si Dios se ha fijado en nosotros y somos parte de una relación íntima, alguien podría retomar lo que dice el Evangelio de Juan y Juan en sus escritos. Ahora somos íntimos de Dios, somos amigos de Dios, tenemos una buena relación con Dios a través de Jesucristo, pero entonces también entra la otra frase, que a veces de esa no nos gustaría leer, ¿no? Por eso debo castigarte por todas tus desobediencias y tus pecados. Pero también Pablo le dice a Timoteo algo muy claro. Pero la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento con la siguiente inscripción. El Señor conoce a los que son suyos y todos los que pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad. Esa es la enseñanza bíblica y creo que es lo que le está diciendo Nahum al pueblo en ese lado. Está diciendo, tú has sido castigado, has sido oprimido porque te rebelaste contra mí y yo permití que el pueblo asirio te castigara, y por eso no hace mención Nahum no habla del pecado de Judá, y Judá estaba a su corazón lejos de Dios, pero en ese momento Dios le está diciendo a Judá, mira, estás lejos de mí y estás sufriendo, pero te voy a mostrar mi amor en ese aspecto. Te voy a decir que te amo, que te he cuidado, que eres parte de mi pueblo y que de alguna manera, aunque tus enemigos se han burlado de ti, no te he abandonado en ningún momento. ¿Sí? He permitido que tus enemigos te angustien, pero eso no va a quedar impune. Ellos también van a recibir su castigo en ese sentido. Y Nahum nos muestra en ese pasaje, ese aspecto de Dios que a veces ignoramos de manera consciente o inconsciente, hermanos. Decimos que Dios es tan amoroso que no tiene carácter para reprendernos. Y que si lo hace de una manera muy, muy ligera. Y creo que nos equivocamos en ese aspecto, hermanos. A veces tenemos la imagen de ese Dios Padre anciano que camina con bastón y que apenas si puede moverse y que no tiene la energía y la fuerza. La Escritura en ningún momento nos habla que Dios sea así. La Biblia siempre nos dice que estemos conscientes de que Dios es un Dios celoso y que no da por olvidada ninguna circunstancia que su pueblo tenga, que le aleje de su gracia, que le aleje de su obediencia, que le aleje de ese aspecto. Entonces hay esa disyuntiva o esa parte doble. Dios es amoroso, nos ha elegido, somos su pueblo, pero también está el aspecto de que si somos su pueblo, como diríamos, entonces también tenemos que recibir y aceptar que si nos hemos equivocado, no es que Dios nos haya dejado como un padre consentidor, decir, bueno, haz lo que quieras, ¿no? En su momento tendríamos que reconocer lo que dice Nahum, que cuando sea el momento adecuado, Dios nos va a llamar a cuentas, tarde o temprano, y va a decir dónde ha estado tu corazón, dónde ha estado tu mente en ese aspecto. Por eso Nahum 1:15 termina el capítulo 1 hablando de esa circunstancia, diciendo, miren, viene un mensajero sobre las montañas con buenas noticias. Trae un mensaje de paz. Celebra tus festivales, oh pueblo de Judá. Cumple con tus votos, porque tus enemigos perversos no volverán a invadir tu tierra. Serán destruidos por completo. He aquí el mensaje de amor de Dios para su pueblo. Es el amor de Dios manifestando que Él va a establecer el juicio en el momento que Él lo ha considerado oportuno para que el pueblo vea su gloria y su majestad. Creo que ahí tendríamos que darnos cuenta de esta circunstancia que Dios está manifestando, diciéndole al pueblo, confía, espera, porque la venganza, como diría otro pasaje, la venganza es de Dios, es mía, diría Dios, no es tuya. Entonces creo que
ahí la realidad que está presentando Nahum es que Dios está amando a su pueblo y lo está demostrando de una manera muy clara en ese aspecto, dándole buenas noticias, dándole esperanza. Y creo que Asiria pues iba a ser destruida, ¿sí? Y destruyó también parte del pueblo de Israel. Fueron sus conquistadores, fueron atormentadores. Entonces creo que ahí de una manera está diciendo Nahum que Dios dice que Israel nunca más va a ser atormentado, ni destruido, ni avergonzado por el pueblo asirio. Obviamente ahí esto se cumple ahí en el año 1000, cuando Nínive fue completamente borrada, y hasta 1845 fue identificada sus ruinas. Eso dice la historia en ese aspecto. Desde la época en la cual es Nínive arrasada por la profecía de Nahum, hasta que de alguna manera es identificada su ruina, hasta ya en esta época nuestra. Lo que sigue del libro de Nahum, hermanos, a grosso modo, describe la caída de Nínive y cómo pudiéramos interpretarla en ese aspecto, que es una interpretación literal casi, no hay ninguna alegoría. Del capítulo 2, del 1 al 13, está diciendo claramente que no va a haber manera de que la ciudad se defienda contra sus atacantes, porque el Señor ha dicho, ya ha decretado la caída de Nínive y el restablecimiento de la ciudad o del pueblo de Judá. Habla de que la ciudad va a ser inundada, literalmente así dice el capítulo 2, que todas sus construcciones van a ser destruidas, que por los hombres va a ser barrida la ciudad, van a matar a los pobladores, que algunos van a ser llevados cautivos, a otros van a huir aterrorizados, va a ser saqueada la ciudad, su fuerza se va a acabar, ya no va a haber confianza en la ciudad majestuosa y grande, considerada inconquistable, va a ser conquistada y va a ser destruida. Obviamente hace una alegoría diciendo que la majada de leones va a ser desolada, y hace un término que ahorita vamos a analizar brevemente, porque dice el capítulo 2, versículo 11 al 13, yo estoy contra ti, yo soy tu enemigo, dice Jehová contra Nínive. En capítulo 3, que es el final del libro, habla de ese juicio de Dios contra Nínive y dice que el por qué. Dice que Nínive fue una ciudad sanguinaria, fue una ciudad que mató a gente inocente de otros pueblos, era una ciudad que le gustaba el engaño, la falsedad, el robo, hacía atrocidades, conquistando a otros pueblos y manteniéndoles en esclavos. Entonces, bajo estas circunstancias, Dios da el veredicto y dice que va a ser destruida por todo lo que la ciudad se permitió vivir, y que de alguna manera aún y sus aliados van a poder defenderlo. Entonces, en una palabra, con lo cual concluye el capítulo 3, es que Nínive no escapa del juicio divino. Todos los esfuerzos son inútiles y va a dispersar a todas las tropas, los reyes, los príncipes, van a estar perdidos los habitantes en el monte, y con lo que concluye el versículo 19 del capítulo 3 es: el juicio de Dios ha llegado. Los pueblos una vez fueron víctimas de Asiria, ahora ellos van a celebrar que Dios va a hacer juicio contra Asiria a través de Nínive. ¿Cómo concluimos esto, hermanos? Es un libro muy pequeño de 3 capítulos con un solo tema. Nínive describe lo serio que es el pecado ante los ojos de Dios. Nosotros nos parecería algo liviano o ligero algunas de nuestras faltas, pero tendríamos que ver que a lo mejor a nosotros nos parece ligero, pero Dios sí lo toma en serio cuando ofendemos su nombre. Entonces creo que aunque la misericordia de Dios y su paciencia, como lo escribiría el Nuevo Testamento, alguno de los apóstoles, pareciera que se ha perdido o que no llega, tendríamos que darnos cuenta que no. Dios está postergando el juicio durante un tiempo, pero cuando Dios lo anuncia, es que ese día va a rendir cuentas, sea quien sea su pueblo,
sea los enemigos, pero cuando Dios anuncia esto, es que el día llegó. Entonces creo que ahí tendríamos que entender que el juicio y la justicia de Dios son inseparables, van de la mano. No es como nuestra justicia y nuestro juicio. Creo que nosotros pudiéramos darnos cuenta que nuestra sociedad no es realmente juicio y justicia, van de la mano de otros intereses, pero con Dios no podemos negociar, no podemos sobornar, porque creo que Dios no podemos llegarle a decir que, pues, que le hacemos algo y que nos perdone, ¿no? A lo mejor cuando éramos niños con nuestros padres podíamos llegar a congraciarnos haciendo alguna gracia y pidiendo que pasaran por alto alguna desobediencia. Posiblemente a veces pensamos que Dios así lo podemos manipular, pero no, hermano. Creo que ningún poder humano o sobrehumano puede resistir el juicio y la justicia de nuestro Dios. Porque así como lo establece Nahum, su dominio se extiende sobre todo lo que existe. Él domina sobre la tormenta, sobre los mares, sobre los ríos. Él se sienta, como dice también nuestro credo, en lo más alto para juzgar tanto de manera personal como de manera como las naciones lo establece. Algo que tendríamos que reflexionar, que dice Nahum, es algo que a veces no llegamos a entender en ese aspecto. Nos advierte contra el sutil pecado de creer que podemos vivir nuestra voluntad apartados de lo que Dios establece, de lo que Dios manda. Podemos vivir, si ustedes quieren, entre comillas, lo que queramos hacer, y creo que cuando somos adolescentes decimos yo quiero hacer lo que yo quiera y nadie se va a meter conmigo. Es verdad, a lo mejor tenemos las posibilidades, la energía y lo hacemos, pero ustedes y yo como cristianos sabemos que eso es muy sutil en ese aspecto. Cuando Dios nos llama a corregirnos, no sabemos los medios que Dios utiliza, pero como diría allá el escritor de Hebreos en el capítulo 12, si dices que crees que eres hijo de Dios, pues si aceptabas la corrección de tus padres, pues tienes que aceptar y disponer la corrección que Dios va a hacer en tu vida, porque entonces eres hijo. Y creo que ahí tendríamos que darnos cuenta del amor que reflejaba Dios hacia el pueblo de Judá. Como era su pueblo amado, también le decía, por ser rebelde, te voy a corregir. También nos reprime el mensaje de Nahum de considerarnos firmes y seguros en nuestra fe. Asiria fue instrumento de Dios, pero Dios lo usó para castigar a Judá. Pero ahora Asiria era el objeto de la ira de Dios. En ese sentido tenemos que entender ese aspecto. No porque pareciera que todo va bien, es porque todo va en bien, diríamos viento a popa, es porque estamos bien con Dios. Tenemos que darnos cuenta realmente si nuestra vida y lo que hacemos está dentro de su voluntad. Y creo que las palabras más fuertes que pudiéramos entender que la Biblia dice es el capítulo 2, versículo 13. Heme aquí, o yo contra ti. O como diría la otra versión, Jehová le dice, yo soy tu enemigo. Creo que esas son palabras que nadie quisiera escuchar de parte de Dios, conociendo su grandeza y su majestad. Porque imaginen que Dios le dijera a alguien, estoy contra ti. Por eso dice más énfasis en el Nahum capítulo 1, porque dice Nahum, ¿quién podrá sostenerse ante la ira de nuestro Dios? Si Dios se levanta contra alguien, nadie puede mantenerse en pie. Creo que ahí, ante esa circunstancia, tenemos que reflexionar con seriedad nuestro arrepentimiento sincero. Somos parte de ese pueblo de nuestro Dios. Creo que tenemos la oportunidad de pensar, de decirle al Espíritu Santo, a la Escritura, que nos direccione, que nos lleve a mostrar ese arrepentimiento y esa obediencia a nuestro Dios. Porque bueno, podemos hacer lo que querramos si somos sus hijos como Israel.
10, 20 años, pero cuando Dios nos llame a cuentas, pues a lo mejor nos lo va a llamar a cuentas cuando ya seamos ya no tan fuertes, ya no tan ligeros, y entonces vamos a ver ahí la mano de Dios como un Dios paternal corrigiendo nuestra vida rebelde y alejada de su enseñanza y de su ordenanza. Una vida de impiedad, hermanos, una vida de rebeldía, de desobediencia contra Dios, nos va llevando al aislamiento, nos va orillando a estar solos, y no me refiero al hecho de no estar con los amigos, con la gente que comparte esa rebeldía o esa circunstancia, sino que nos va llevando a estar lejos de Dios. Y eso de alguna manera los demás también se van a apartar de nosotros, y creo que no podemos citar muchos ejemplos, pero creo que tú y yo sí puede venir a nuestra mente algún ejemplo de alguien que por su impiedad, por su rebeldía, por su manera de conducirse, en la misma familia, la misma gente se va apartando de él, y obviamente él se va alejando de Dios. Eso vivió el pueblo de Dios. Vivió Israel, vivió eso en el sentido como tal. Cuanto más se comportaban rebeldes y en la impiedad, su corazón se iba alejando más de Dios, mucho más de sus ordenanzas, de lo que Dios pedía de ellos, y entonces Dios se vio obligado, por amor, a regresarlos al camino a través de lo que ustedes y yo conocemos de la historia bíblica. El juicio de Dios contra los pecadores queda eclipsado, oculto, y ustedes y yo lo sabemos, por la misericordia que Dios tiene para su pueblo. Dios extiende su condenación al orgullo, al arrogante, al rebelde, pero como dirían Nahum 1:7, su consuelo es para el humilde de corazón, para el fiel, para el que quiere estar obediente al mandato de nuestro Dios. Esa circunstancia del capítulo 1, versículo 7, es ese consuelo que Dios da a su pueblo cuando vive rodeado de gente orgullosa, arrogante, que no busca agradar al Dios de su pueblo, al Dios que Él ha establecido como que se debe adorar y glorificar de una manera agradable en pensamiento, en actitudes, en esas circunstancias. ¿Qué más? Y ya para concluir esto, hermanos, 3 puntos más. Judá, Israel, en ese sentido, hablando de los dos, escuchó durante muchos años que Dios iba a castigar a Siria. Acuérdense lo que leíamos, aunque no es el contexto histórico, pero podemos entender el aspecto que veíamos de Malaquías hace 8 días, cuando el pueblo le decía a Dios, pero si tú nunca haces nada, o sea, ¿cómo voy a obedecerte si hay injusticia y tú no haces nada? En esa discusión que tenía Israel con Dios y que expresa a Malaquías, pues pareciera que el pueblo de Dios tenía esa misma circunstancia, porque se había dicho que Dios iba a castigar a Siria y parecía que no llegaba nunca a esa destrucción. Pero entonces se enseña que esa bondad y esa justicia de Dios prevalecen a pesar de las circunstancias que nosotros consideremos contradictorias, porque pareciera que Asiria iba creciendo en grandeza, en poder, y el pueblo de Dios iba decreciendo, iba siendo humillado, iba siendo dispersado, y entonces decían, ¿cuándo Dios va a obrar? ¿Cuándo Dios va a mostrarse otra vez amoroso con nosotros? Y ahí está esa circunstancia. Para el pueblo eran contradictorios, pero Dios tuvo su tiempo en el cual cumplió adecuadamente, de acuerdo a su voluntad, la destrucción de Asiria. La preocupación de Dios para su pueblo no cesa, hermanos. Esas misericordias de Dios son nuevas cada mañana, diría Lamentaciones, aunque a veces tú y yo lo viéramos como que Dios es indiferente a tu oración, como que Dios es tardo en actuar. A veces pudiéramos decir, si vemos nuestro ambiente contemporáneo, Dios no hace nada ante la economía, ante la inseguridad. Pareciera que Dios no escucha nuestra oración, pareciera que Dios es indiferente. Y si lo vemos de una manera más directa,
Si tenemos alguna preocupación, alguna enfermedad, si tenemos alguna circunstancia que nos está angustiando, pudiéramos desesperar y decir, Dios es indiferente a mi oración, Dios es indiferente a mi vida. Pero no, hermanos. Nahum está diciendo que no. Aunque el pueblo lo pudiera pensar, Dios nunca fue indiferente a esta circunstancia, sino que en su tiempo adecuado, Dios le respondió y se mostró grande y poderoso. Una circunstancia que tenemos que ver aquí, hermanos, en Nahum, si es que estás desalentado, es que ese antídoto es esa visión que presenta Nahum, debe de llenarnos de energía, de gozo, de retomar otra vez y ver el poder de Dios y renovar esa comprensión de lo que Dios hace en nuestro alrededor, ya sea que estamos sufriendo una injusticia o vemos la injusticia. En ese sentido, tenemos que darnos cuenta que el castigo corresponde a Dios y no a nosotros. La verdadera fe deja el juicio en manos del Señor, hermanos. Eso lo establece Nahum, y creo que la escritura es vasta al decir que el juicio lleno de justicia y de amor está en las manos de nuestro Dios, al cual tú y yo somos parte de su pueblo. Creo que ahí Nahum nos está diciendo algo. La verdad del juicio de Dios sobre el pecador y el pecado también nos debe de mover a predicar el evangelio. Nuestra labor como iglesia es que tú y yo, al ser parte de esta iglesia, hemos disfrutado de la gracia de Dios, y creo que tendríamos que tener esa visión doble de un Dios lleno de misericordia, amoroso. No negamos que Dios sea amor, pero también tenemos que enseñar en nuestra propia vida que Dios es un Dios celoso, es un Dios que establece juicios y que establece correcciones. Dios no es un Dios que podamos manipular a nuestro antojo, porque Él es el soberano. Nosotros somos solamente receptores de su gracia y de su misericordia. Hermanos, a grandes rasgos tenemos que darnos cuenta que esto es lo que presenta Nahum en ese aspecto. Así que, hermanos, creo que, no sé si ustedes tengan algún comentario, pero en lo que respecta a Nahum, creo que para mí sería en lo cual estamos concluyendo en este mes, y es importante reconocer esa grandeza de Dios para nuestra vida. Sí, Por ahí hermano, les voy a mandar también el material, hermanos. Yo leía un comentario muy breve que al final terminaba diciendo: la ira de Dios, aunque crecía en forma lenta, era segura, refiriéndose a este libro, hermano. Sí, así es, hermanos. Creo que Nahum nos da esta doble visión de lo que es Dios en ese aspecto, y creo que tendríamos que entender lo afortunados que somos de conocer el lado misericordioso de Dios en nuestras vidas, aún con nuestros pesares, aún con nuestras angustias, aún con nuestros dolores y pesares. Dios es bueno por nosotros. Dura cosa, diría también la escritura, es caer en las manos del Dios vivo, ¿no creen, hermanos? Y Nahum da esa confirmación a esa expresión. Nínive se las vio difíciles porque cayó en las manos de un Dios vivo. Creo que ahí creo que tendríamos que entender el mensaje de Nahum y de los profetas menores en ese sentido, y creo que con lo que vimos con Habacuc, con Sofonías, con Ageo, con Zacarías, con Malaquías, da un conjunto de la grandeza de Dios, de su misericordia, pero también de su manera justa de exigir nuestro amor, nuestra atención, que realmente la merece.
por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Ha sido para mí un ejercicio muy gratificante el compartir esta palabra a lo largo de estos domingos, y espero en la gracia de Dios que sea de bendición. Hoy ha sido de bendición toda esta circunstancia, todo este ejercicio que yo podría llamar, y que nos motive a estar prestos a leer la Escritura, a entenderlo, y sobre todo también a ver la grandeza de Dios en cómo se manifiesta, aunque aún no es difícil de entender, pero sí es un poco difícil de ver la visión que presentan aún a un Dios lleno de ira y que establece un juicio violento contra Nínive. Muchas gracias, hermanos, por su participación. Ya por ahí les envié el material y espero sea útil en su lectura, en su relectura de estos profetas menores. El Señor les bendiga, hermanos. Igualmente, hermano, Dios le bendiga. Gracias, Gracias. hermano, por este estudio. Dios bendiga su vida, su familia, hermano. Le damos Gracias, gracias a Dios por su vida y porque el Señor ha puesto en su corazón enseñarnos estos domingos, su palabra. Continuando con el orden de culto, hermanos, vamos a entonar el himno número 585, a Jesucristo ven sin tardar. Voy a pedir a nuestra hermana amada que ponga el himno número 585. Amén, hermanos, qué hermoso himno. Siguiendo con nuestro orden de culto, es el momento de las ofrendas, hermanos. Vamos a prepararnos allá en nuestros hogares, un lugar que hemos dispuesto para depositar las ofrendas. Voy a leer Primera de Crónicas 29 y voy a leer el versículo 16. Dice así la palabra de Dios: Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre,
de tu mano es y todo es tuyo. Amén. Vamos a entonar el himno número 438, los panes y los peces. Y con este himno podremos depositar nuestras ofrendas, hermanos. Himno número 438. Voy a pedir a nuestra hermana Raquel que tenga a cargo la oración por las ofrendas que se han depositado. Amén, hermana. Oremos. Amoroso Padre, Dios todopoderoso y eterno, estamos agradecidos, mi Señor, mi Dios, por estos momentos de alabanza y de adoración hacia ti. Te damos las gracias, mi Señor, mi Dios, por todos los que nos pudimos reunir virtualmente, Padre Celestial, para orar, para darte la honra y la gloria. Te pedimos en esta hermosa noche, mi Señor, mi Dios, en esta última noche del último mes de octubre, mi Señor, mi Dios, el último día de octubre, te rogamos y te suplicamos, mi Señor, mi Dios, que bendigas estas ofrendas, Padre Celestial, que bendigas nuestra fuente de ingresos, nuestro trabajo, que bendigas ese dinero, mi Señor, mi Dios, que se pudo reunir, que reunimos para las necesidades de tu iglesia, mi Señor, mi Dios. Te pedimos que tú seas con la hermana que los administra, mi Señor mío, que le sigas dando esa sabiduría y esa diligencia para servirte, mi Señor, mi Dios, y que todo se haga de acuerdo a tu voluntad, mi Señor, mi Dios. Estamos agradecidos, Padre, porque tú eres muy bueno con nosotros, mi Señor, mi Dios. ¿Y qué podemos darte nosotros, mi Señor mío? No nos alcanzaría con la vida para pagar todo lo que tú nos das, Padre poderoso. Pues todo lo que recibimos es tuyo, mi Señor, mi Dios. Nada es nuestro, Padre, porque todas las cosas fueron hechas para ti, por ti, y nada de lo que tenemos es nuestro, mi Señor, mi Dios. Por eso te pedimos, mi Señor mío, que sigas bendiciendo nuestras vidas, nuestros trabajos, Padre Celestial, que así como hasta hoy nos has bendecido, que no nos ha faltado techo, comida, casa, Padre Celestial, porque tú eres muy bueno con nosotros y eres fiel, Padre. Tu palabra
es verdadera y tus misericordias son nuevas cada mañana. Te damos las gracias, Padre poderoso, por todo lo bueno que eres con nosotros. Alabado y bendecido sea tu nombre, desde ahora y para siempre. Oramos en el nombre santo de nuestro Señor, único y suficiente Salvador Jesús, con súplica en el Espíritu Santo. Amén. Amén, hermanos. Continuando con nuestro orden de culto, ya para despedirnos, vamos a entonar el himno número 452, Sagrado es el amor. Himno número 452. Amén, hermanos. Este es el momento de la oración final. Voy a pedir a nuestro hermano Hugo que tenga a cargo esta oración. Vamos a nuestro Dios, hermanos. Padre, te alabamos y glorificamos por la muestra de tu inmenso amor en la vida de cada uno de nosotros. Te glorificamos porque sabemos que tú has estado presente en cada detalle de nuestra vida y aún estás demandando que cada uno de nosotros restablezca esa buena relación contigo, que organicemos nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestro estilo de vida a lo que tú solicitas y pides de cada uno de nosotros. Te alabamos, Señor, porque como lo vemos en cada día, tu mano paternal está proveyendo lo necesario. Solicitamos, Señor, que a lo largo de esta semana que inicia, de este mes que inicia, cada uno de tus hijos pueda ver y sentir tu protección, tu cuidado, tu dirección, el ánimo que tú puedas dar a cada uno de nosotros a través de tu palabra, de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos y te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Damos por terminado Amén, este amén, culto, hermano. Gracias a Dios porque se pudieron conectar algunos hermanos. Y solamente quedan comentar los avisos. Bueno, el rol de dirección ya está en el grupo.